En el caso de Cuellos Blancos, ¿sabes cuántos fiscales han estado trabajando hasta este momento? 31 fiscales. 31 fiscales para un solo caso. Todos provisionales. Todos provisionales. En el caso Lavallato, 53 fiscales, un ejército de 53 fiscales, de los cuales la gran mayoría, 29 provisionales. En Eficaví, o sea, las fiscalías estas, mejor dicho, la fiscalía, pero no son las fiscalías, la fiscalía de casos de las protestas sociales. En realidad fueron actos de terrorismo en su gran mayoría cuando se hizo el golpe de Estado de Pedro Castillo. 40 fiscales, para ver solamente dos casos, Ayacucho y Puno. Entonces, todos ellos pues para controlar políticamente. Claro. El abogado penalista Andy Carrión y el doctor Luis Pacheco Mandujano analizaron el fracaso total de los equipos especiales, donde se gastaron millones de soles en sueldos y viáticos de los fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, que serían cómplices de la corrupción de Odebrecht. Veamos. Que las investigaciones, cuando hay equipos especiales, las dirige alguien que ya es todopoderoso, ¿no? Es quien decide a quién acusar y a quién no. Este tema de la independencia, la autonomía del fiscal, ya no del Ministerio Público, se ve mermada, porque el fiscal tiene que responder al coordinador. Y si toma una decisión que no le gusta o no es de agrado del coordinador, simplemente lo extirpan. Hamilton Montoro, no sé si tú habrás recordado, claro. Alguien que en realidad observaba de que había muchos actos de favorecimiento a las empresas consorciadas en nuestro país, y él en algún momento dijo: no, Rafael Vela, yo no voy a hacer eso, yo sigo investigando porque aquí he encontrado delitos, no voy a proceder a un archivo. Le cortaron el cuello. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a Cerro de Pasco de castigo, ¿no? A Cerro de Pasco de castigo por rebelarse ante el coordinador. Ingresó Diana Canchiguamán, que lejos de continuar con el trabajo de la investigación, archivó los casos. Claro. Específicamente donde Odebrecht era investigado por delitos tributarios. ¿Y qué hubiera pasado si Diana Canchiguamán no archivaba esos casos? Bueno, la devolvían también a su lugar de origen, con lo cual no había autonomía del trabajo fiscal. No, en absoluto. Yo todo siempre he dicho que al coordinador. Todos los fiscales adjuntos que han trabajado dentro de ese equipo especial, todos son cómplices. La desactivación de los equipos especiales, ¿no? Se ha desactivado el EFICOP, lo que quedaba en todo caso, los restos del EFICOP, el equipo de fiscales sátrapas encargados de ver el tema Odebrecht, también el equipo de la inexistente organización criminal de los Cuellos Blancos y el de las protestas sociales, que ese solo nombre ya manchaba de parcialización, ¿no? Porque ya anticipaba en el nombre que la fiscalía asumía que había ya algo a favor de, ¿no? Y en contra de los militares, por supuesto. Mira, yo, y para hablar previamente con la conclusión, creo que ha sido acertada la medida que ha tomado el fiscal interino Tomás Saladino Gálvez, y que se ha basado, diría yo, en criterios de productividad fiscal. Podemos hablar del juez natural, por ejemplo, el hecho de que las fiscalías ya previamente establecidas deberían ser las que asuman casos, por ejemplo, de corrupción o algún otro. Sin embargo, el trabajo fiscal, y tú lo sabes mejor que yo, Lucho, se mide en base a resultados. Y los resultados que han demostrado después de 10 años de trabajo son exiguos. Y ojo que estamos hablando de equipos especiales, con una especial partida presupuestal, personal, logística, ¿verdad? Con un especial tratamiento y además con un especial poder. Yo creo que ese fue el principal problema, ¿no? Porque yo creo que no habría habido ningún inconveniente. Poder político. Poder político, ¿no? Si es que los fiscales se habrían dedicado únicamente todo su tiempo y esfuerzo a pues perseguir de manera eficaz el delito y no más bien a buscar pantallas, ¿no? Que es lo que más bien ha sucedido. Y claro, buscar pantallas implica, por ejemplo, solicitar detenciones preliminares para poder lanzarse, digamos, a la palestra de los persecutores, ¿verdad?, vehementes del delito, y también prisiones preventivas. Y muchos años, sobre todo los iniciales de la existencia del equipo especial, desde que los asumió la coordinación Rafael Vela, se dedicaron a ello. Detenciones preliminares, prisiones preventivas, una tras otra, que con Fujimori 3 veces presa. Y la pregunta es, ¿de qué les ha servido? O sea, ¿de qué les ha servido meses y años de tiempo de inversión, ¿verdad?,
para que luego en el fondo del caso, porque el éxito de un fiscal se mide si logra una sentencia condenatoria o no, el caso vuelve a fuja cero, casi al borde del archivo. Claro, tu pregunta es completamente legítima en el sentido de qué les ha servido desde el punto de vista estrictamente judicial, jurídico. Nada, pues, evidentemente. Pero desde el punto de vista político les ha servido enormemente. Se han encumbrado durante muchos años, de hecho que tenía un poder, mayor poder incluso que el propio fiscal de la nación. De ahí viene el poder, el problema con Chávarri, que siendo fiscal de la nación no pudo contener la arremetida de estos fiscales. Entonces yo creo que toda la evaluación, porque en múltiples entrevistas y apariciones públicas lo ha señalado el propio fiscal interino Tomás Alain Gávez, toda la evaluación integral, global del trabajo desplegado ha devenido y ha desembocado precisamente en la desactivación de los equipos especiales. ¿Se va a acabar el mundo? ¿Van a haber absoluta impunidad? ¿Todos se van a reír en la cara de los fiscales? No. O sea, ese fin catastrófico que también pintan aquellos que creen que solo los equipos especiales son eficaces para perseguir el delito, en realidad no tiene ningún sentido. De hecho, que las principales sentencias se han dado más bien en los subsistemas especializados que no son fiscalías ad hoc, ¿verdad? O que simplemente tienen un corto tiempo de existencia. Y además de que todas las fiscalías cumplen su ciclo cuando son conformadas como equipos especiales. Si hablas de equipo especial o derecho vinculado al gran caso Lavajato brasileño, pues ello significa que cuando ya no tengan ellos actividad en nuestro país y no haya más casos, pues tienen que desaparecer, es lógico. Pero también, si tomamos el ejemplo, porque esto lo hemos tomado de Brasil, el equipo especial brasileño, dedicado también a perseguir a todos aquellos que estaban asociados a Odebrecht, que también es el equipo Lavajato, pues también se desactivó. Precisamente porque habían no solamente cumplido un ciclo, sino porque en Brasil, yo creo que han seguido todo el ejemplo de los fiscales peruanos, ha habido una identificación de lo paupérrimo del trabajo que habrían realizado en la consecución de pruebas. Sumado además a la penetración política en favor del Partido de los Trabajadores, de Lula. Mira, no solo eso, sino Lula da Silva fue condenado supuestamente por haber recibido como prebenda el pago de parte del departamento que él ocupaba. Y luego se descubrieron algunas conversaciones entre Dalagnol y el juez Moro en la que orientaban la investigación a una determinada finalidad. Sea de izquierda, sea de derecha, se instrumentalizó finalmente la persecución pública con lo que nosotros llamamos la judicialización de la política. Y luego, para, digamos, sentar el mal ejemplo latinoamericano, el juez Moro postula, ¿verdad?, el partido, senador por el partido. Y Dalagnol me parece que es diputado. Y claro, o sea, ellos en realidad no buscaban perseguir el delito, sino lanzarse a la palestra, generar un tipo de presencia de persecutor dentro de la sociedad para fines políticos. Y eso es lo que han logrado. Y en nuestro país no fue ajeno, porque yo fuera de las coimas que deben haber recibido y que todavía no se conocen, pero que algún día eventualmente se conocerán. Y claro, pero en algún momento también, cuando en las múltiples apariciones que tuvo Rafael Vela, se tomó como ejemplo el trabajo pulcro, señalaron en aquella oportunidad que también se hacían las fiscalías en Brasil, pues vemos de que más bien han replicado ese trabajo en nuestro país, ¿verdad? Incluidos los malos resultados, porque nada garantiza que, por ejemplo, en el caso de Ollantumala, donde se ha habido una sentencia condenatoria en una primera instancia, se venga abajo a raíz precisamente de la nulidad que declaró en el caso no, eso va a suceder, Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué implica todo ese trabajo desplegado? Que los casos que han avanzado van a caerse como un castillo de naipes por el paupérrimo trabajo de recabación de pruebas, porque lo más importante en un proceso penal y el trabajo de la fiscalía es recabar pruebas de manera lícita, imputar individualizadamente cada delito, y resulta que las imputaciones eran en combo, ¿no? Incluso las aportaciones probatorias. Es por eso que el Tribunal Constitucional dijo es que no hay una adecuada individualización. Y es más, ¿no? Las vendetas también se produjeron dentro del trabajo de los equipos especiales, y Arsenio Oré, un destacado abogado penalista, estaba siendo investigado cuando el agraviado era el propio fiscal José Domingo Pérez, y estaba siendo investigado por el agraviado del delito, ¿no? Posible, pues, ¿no? Entonces es como que por un delito de homicidio, pues la mamá de la víctima investigue pues al que ha cometido el delito, ¿no? Y dio muerte a su hijo. Tal cual, solamente que con otro delito. Y tú hiciste una breve reseña de los demás equipos especiales. Yo creo que este tema, incluso a efectos ya logísticos de defensa o garantizar la defensa de este famoso equipo de la protección de derechos humanos en el marco de las protestas sociales, la pregunta es, ¿por qué concentrar la investigación en Lima en un equipo especial? Cuando la consecución de la prueba se da más bien en el lugar de los hechos.
Es decir, si han habido supuestos actos, ¿verdad?, de lesa humanidad en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, etcétera, pues tiene que investigarse en ese lugar, porque es más sencillo indagar. Y es más, hay un acercamiento propio de defensa de las víctimas, ¿no?, que pueden aportar sus pruebas, presentar también a porque sus la abogados. finalidad es controlar, pues, Entonces, ¿cuál era la necesidad de concentrar las investigaciones para que respondan a quien dirige la fiscalía y controlar en una u otra dirección las investigaciones? Porque también debemos de entender de que las investigaciones, cuando hay equipos especiales, las dirige alguien que ya es todopoderoso, ¿no? Es quien decide a quién acusar y a quién no. Este tema de la independencia, la autonomía del fiscal, ya no del Ministerio Público, se ve mermada, porque el fiscal tiene que responder al coordinador. Y si toma una decisión que no le gusta o no es de agrado del coordinador, simplemente lo extirpan. Hamilton Montoro, no sé si tú habrás recordado, claro, alguien que en realidad observaba de que había muchos actos de favorecimiento a las empresas consorciadas en nuestro país, y él en algún momento dijo: no, Rafael Vela, yo no voy a hacer eso, yo sigo investigando porque aquí he encontrado delitos, no voy a proceder a un archivo. Le cortaron el cuello. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a Cerro de Pasco, de castigo, ¿no? A Cerro de Pasco de castigo por rebelarse ante el coordinador. Ingresó Diana Canchiguamán, que lejos de continuar con el trabajo de la investigación, archivó los casos. Claro. Específicamente donde Odebrecht era investigada por delitos tributarios. ¿Y qué hubiera pasado si Diana Canchiguamán no archivaba esos casos? Bueno, la devolvían también a su lugar de origen, con lo cual no había autonomía del trabajo fiscal. No, en absoluto. Yo todo siempre he dicho que al coordinador. Todos los fiscales adjuntos que han trabajado dentro de ese equipo especial, todos son cómplices. Y ese es el principal inconveniente. Yo creo que también incluso los conceptos jurídicos tienen que evolucionar, Lucho, porque siempre se habla, por ejemplo, de autonomía del poder judicial. Porque antes, pues, en el concepto arcaico se creía que el poder político, el ejecutivo, influenciaba en las decisiones de los jueces, ¿no? Ahora ya no es así. La autonomía es del juez, ¿no? Más bien es dentro del mismo poder judicial, trasladable al trabajo del Ministerio Público, en la que quienes dirigen quieren imponer el sentido de las decisiones en los jueces y fiscales, que deben de trabajar de manera autónoma, bajo su direccionamiento. Entonces, el concepto moderno de autonomía debe también de evolucionar en ese sentido. Y yo creo que ese es un concepto que está poniéndose a prueba ahora con la desactivación de los equipos especiales, porque ya redistribuyendo, son equipos subespecializados también cada una de las carpetas, pues el fiscal que encuentre algún tipo de delito en uno va a tener que seguir hacia adelante, y aquel que no, pues no. Y para eso también existen instancias superiores en las que se puede impugnar este tipo de procedimientos. Sí. Ahora, los equipos, el nombre equipos especiales no ha sido otro más que el eufemismo de lo que en realidad constituyen fiscalías ad hoc. Y tú sabes perfectamente que la religión progre, que tiene su Nueva Roma, su Iglesia Suprema, su Vaticano, en San José de Costa Rica, desde donde se emiten autos, los nuevos autos de fe son las sentencias, pues, de la Corte, a la que sin discusión alguna se la asume, ¿no? Porque es dogma. Es un dogma no de fe, pero político, y son incuestionables. Y dentro de las muchas sentencias estas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la nueva iglesia civil, laica, pero de la progresía, se ha condenado también la existencia de juzgados y fiscalías ad hoc. De modo que, ¿y por qué? Porque estos manejos a través de juzgados y fiscalías ad hoc ha permitido precisamente la politización de la justicia durante muchos años. Es decir, cuando tú querías investigar algo, cuando tú querías conocer la verdad de algo, creabas una fiscalía ad hoc para investigar supuestamente, y que al final se llegue a la conclusión de que no hay absolutamente nada. Entonces, eso violaba abiertamente el principio del juez natural, que señala que ¿quiénes son los jueces y los fiscales que tienen que encargarse de un caso? La ley, la Constitución lo señala, por jurisdicción y competencia. Pero ese hecho de designar, ya, tú vas a ser el juez, tú vas a ser el fiscal, y vas a ver este caso específico, y peor aún si eres suplente o provisional, que es la misma cosa, entonces ahí hay un manejo político. Y resulta, y yo he sacado cifras, fíjate, en el caso de Cuellos Blancos, ¿sabes cuántos fiscales han estado trabajando hasta este momento? 31 fiscales. 31 fiscales para un solo caso.
todos provisionales. Todos provisionales. En el caso Lavallato, 53 fiscales, un ejército de 53 fiscales, de los cuales la gran mayoría, 29 provisionales. En Eficaví, o sea, las fiscalías estas, mejor dicho, la fiscalía, pero no son las fiscalías, la fiscalía de casos de las protestas sociales, que en realidad fueron actos de terrorismo en su gran mayoría cuando se hizo el golpe de Estado de Pedro Castillo. 40 fiscales, para ver solamente dos casos, Ayacucho y Puno. Entonces, todos ellos pues para controlar políticamente. Claro, y la pregunta entonces, que por nos eso, formulamos... la cosa era, al eliminar estas fiscalías, se está cumpliendo con la Constitución, porque se está haciendo lo que dice la Iglesia laica de no utilizar órganos jurisdiccionales, es decir, juzgados, ni tampoco fiscalías ad hoc, porque violan el principio del juez natural. Claro, y la consecuencia de violar el principio del juez natural, que es perfectamente trasladable el día de hoy a la autonomía fiscal, es precisamente la orientación de una determinada forma de persecución del delito y la identificación de ciertos autores del delito y no otros. Hay una selección por parte de quien dirige el equipo especial para perseguir a, por ejemplo, partidos políticos de determinada ideología o manejar sus propios tiempos, ¿verdad? A Odebrecht, por ejemplo, le han favorecido con temas de SUNAT, y a otros porque sí tienen de los que Luis Francia y yo hemos denunciado, por ejemplo. Pero ¿por qué tienen que ser ellos favorecidos, ¿no? Y otros sí tienen que pagar responsabilidades por defraudar supuestamente a la SUNAT, no solo porque un fiscal quiere que se someta a una colaboración, siendo incompetentes, ojo, para que ellos manejen este tipo de delitos. Entonces, se han cometido muchas irregularidades, pero hay algo también que siempre me llamó la atención. Si uno conforma y vamos a conceder, ok, sí, se requieren los equipos especiales, requieres en principio a personas especializadas, además, formadas, digamos, en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, criminalidad internacional, porque el común de los fiscales no tiene ese conocimiento especializado. Pero resulta que con todas las cifras que tú has mencionado de los fiscales que han pasado por estos equipos especiales, ¿cuántos especialistas ¿cuántos de verdad son especialistas en la materia? Rafael Vela, más allá de la verborrea que se maneja, porque él puede hablar una hora pero no decir nada. Así ¿no? es. ¿Qué es lo que hace? Y además ante periodistas ignorantes en materia jurídica, y por eso se pasea. ¿Y cuál es su especialidad? No tiene ninguna especialidad en derecho penal. O sea, quien dirige un equipo especial vinculado a criminalidad organizada internacional, lavado de activos, corrupción de funcionarios. De hecho, que cuando se les pregunta en múltiples entrevistas cuál es el alcance del delito de lavado de activos, ¿no? Porque obviamente hay que saber leer también el tipo penal, y hay que tener especialización para ello. Y dices, ¿no es cierto de que en el tipo penal se exige que quien supuestamente lava activos tiene que tener el conocimiento o la sospecha de la ilicitud de los dineros que está recibiendo? Sí. Y comienzan con la verborrea, que esto para decir que no, que la ley no es así, que lo que yo creo sí tiene que ser sancionado. Lo que yo digo es la ley. Claro. Luis XIV. Y por supuesto, y uno cuando los primeros años de derecho, y si uno es especialista en derecho penal, sabe que el principio de legalidad es más riguroso en nuestra materia, que es derecho penal. Así es. Y para eso necesitas fiscales especializados. Es una contradicción en sus propios términos. Por ejemplo, tener un equipo especial sin fiscales especiales. Por ejemplo, tú eres doctor en Derecho, tú estudiaste en la Universidad de Bonn y eres doctor en Derecho Penal, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es tu especialidad? Porque el Derecho Penal también es bastante amplio, ¿no? Bueno, mi especialidad es, por ejemplo, compliance, delitos de corrupción de funcionarios y también lavado de activos, es decir, Derecho Penal Económico. Así es. Por lo tanto, ¿tú te atreverías a ver un caso de divorcio, por ejemplo, de ninguna manera, o de cobro de deudas? De ninguna manera. O inclusive delitos tributarios. El alto grado de especialización que hoy día ha logrado todas las disciplinas, ¿ya? ¿Verdad? Porque no estamos hablando del gran catedrático de la Edad Media en la que sí dominaba el que sabía todo. El que sabía todo. Y no sabía nada. El alto grado de especialización al que estamos arribando el día de hoy implica que incluso siendo supuestamente especialista en derecho penal, hayan temas de derecho penal que no dominas. Así es. ¿No? Y eso pasa, ¿no? Entonces, es natural. Es como en el caso de los médicos. O sea, si yo sufro del corazón, tengo que ir pues con el cardiólogo, no me voy a ir con el médico general. Porque el médico general podrá tener nociones de lo que implica el aparato cardiorrespiratorio, pero no es el especialista, pues, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y eso, ¿sabes cuándo lo observas? En las audiencias, ¿no? Cuando únicamente pidan, por favor, cuáles son los presupuestos para que este hecho que vienes investigando se subsuma en este tipo penal.
nada, ¿no? Porque, digamos, las creencias se imponen antes que los criterios jurídicos para poder resolver este tipo de sucesos. Bueno, y el trabajo mediocre para abajo que han hecho estos sujetos, que además pesa sobre ellos indicios razonables de la comisión de varios delitos, ha sido pues soportado, apoyado por los medios de comunicación, de la gran prensa, que además le pertenece al Grupo El Comercio, cuyo mayor accionista, el señor Graña Miro Quesada, involucrado con Odebrecht. O sea, el círculo que se cierra, ¿no? Vamos a hacer un corte. Perfecto. Porque... Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Déjame tus comentarios, dale un me gusta al video, suscríbete a este canal y comparte este video con tus amistades.